¿Cómo están? Buenos días. Qué lujo escuchar a este Dream Team de la comunicación interna, tantos colegas de tantas partes del mundo conversando acerca de sus primeros pasos. En realidad, esta virtualidad permite estas cosas, ¿no? Esta virtualidad permite precisamente conocer a otros colegas, armar networkings, ¿no? Conocer miradas y ver, por supuesto, también y repotenciar, por supuesto, nuestros conceptos. Eh, Vamos a escuchar a Pedro Soto. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya, buenas tardes por allá, por España, ¿no es cierto? Eso es, Jaime. Muy buenas tardes y muchas Muy, gracias por muy la buenas invitación. tardes, Pedro. Miren, Pedro nos va a dar una conferencia magistral titulada La coherencia, el primer paso para ser influyente. Pedro Soto es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió durante 2 años en el Centro de Estudios Financieros CUNEF. Ha cursado el programa de Business Expert de Gestión y Administración de Empresas de Power MBA. Desarrolla proyectos relacionados con la transformación digital y la comunicación con y entre empleados. Aporta a la comunicación interna una visión estratégica, integrada y global, asesorando a clientes tanto en el desarrollo de nuevos canales y enfoques corporativos como en el diseño de acciones on y offline. Trabajó como ejecutivo especialista en marketing digital en el área de e-commerce y new business de Elogia y en la organización de la Feria Mundial World Fishing Exhibition. Escribe columnas de manera habitual en medios especializados y es coautor de los libros Comunicación, Soluciones para un Mundo Digital y Empleados Comprometidos, Empresas Eficaces. Le damos la más cordial bienvenida a Pedro Soto para su disertación magistral titulada La coherencia, el primer paso para ser influyente. Bienvenido, Pedro, y adelante. Gracias, gracias. Bueno, gracias de verdad a todo el equipo por lo que estáis haciendo, por esta reflexión, ¿no? Este trabajo de reflexión de la comunicación interna para mejorar la profesión de todos, que es necesario y que la verdad que es un lujo tener a esta calidad de speakers por aquí. Eh, por empezar y por intentar ganar algo de tiempo para acelerar, un colega del despacho siempre dice que la atención del público eh, son 8 segundos, ¿no? A partir de los 8 segundos se pierde absolutamente. Entonces, si hay una frase que tiene que resumir mi ponencia, diría que para ser influyente debemos trabajar la coherencia desde la escucha. Y a partir de aquí podría cerrar el ordenador, dejar la conferencia y quedaría listo, ¿no? Pero bueno, intentaré amenizaros los minutos que pasemos juntos. Yo trabajo en un estudio de comunicación, soy director allí, es una consultora de comunicación que, bueno, tiene sedes en España, en Portugal, en México, en Chile, en Argentina. Y me gustaría reflexionar con todos. Para ello, como buen consultor, he traído un PowerPoint eh, sobre, digamos, sobre ideas quizá que más básicas, desde la práctica y la experiencia, ¿no? de lo vivido asesorando a múltiples compañías, pero quizá con un puntito de provocación desde porque entiendo la provocación como algo que impulsa a veces la mejora, ¿no? No quiero entrar en complejos modelos de comunicación, sino que me gustaría ir un poco a lo obvio. Es obvio que a veces olvidamos, muchas veces por el día a día, y más con la potencia de la seducción, ¿no? que tiene la tecnología hoy en día, pero que muchas veces defendemos, que probablemente todo el mundo estemos de acuerdo, pero que en realidad muchas empresas y clientes en el día a día es lo que me demuestran, ¿no? que cuesta llevarlo a la práctica, que no lo tenemos en nuestras sistemáticas, en nuestros procesos de comunicación y al final pues se nos olvida. Como profesional de la comunicación interna, prefiero escuchar a hablar, por lo que me gustaría que tuviésemos bastante tiempo al final de la ponencia. Intentaré acelerarla para ver qué opináis, contestar a vuestras preguntas y ahí, bueno,
Jaime os lo ha dicho, pues tenéis el chat de YouTube, tenéis las propias redes sociales, ¿no? Un poco para compartir impresiones, experiencias, ver un poco lo que estáis haciendo desde vuestras organizaciones. Y no sé si tengo por ahí el propio PowerPoint. Sí, ¿lo puedes proyectar, Pedro? Sí, un segundito. Vale, lo veis, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues esta parte me la salto y hablamos de una frase que yo creo que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Lo hemos escuchado aquí ya incluso en la anterior ponencia, el día de ayer, y es que todo comunica, ¿no? Aquí quiero dar una vuelta de tuerca. Ayer lo vimos un poco con lo referente a pues, esa sesión de música que compartimos conjuntamente. Octavio lo decía mismamente antes. Sé que es un tema muy manido, pero me gustaría vincular el todo comunica a los tiempos de comunicación, a lo que creemos que es comunicación, ¿no? Y quiero poner de manifiesto y encima de la mesa que los tiempos de comunicación interna y comunicación externa no son iguales. En comunicación interna estamos permanentemente comunicando, porque estamos permanentemente en contacto con nuestro público. ¿Qué pasa en la comunicación externa o qué diferencia hay? Pues que al final nuestros públicos no están permanentemente atentos, no están las 24 horas pendientes de lo que estamos comunicando, ¿no? Os pongo un ejemplo, yo puedo ser cliente de Toyota o como Toyota otra marca de coches, ¿no? Y más allá del momento que tenga especial interés de comprarme un coche, en que Toyota se dirija a mí por algún canal corporativo que tenga, que esté en uno de sus concesionarios o que me cruce con alguna noticia sobre ellos leyendo o viendo un diario, pues al final yo no estoy pendiente, a no ser que sea un periodista o un analista, de lo que está haciendo la compañía, ¿no? Por tanto, o por otro ejemplo, en un propio supermercado, ¿no? Yo estoy pendiente del supermercado, pues cuando entro en ese supermercado, cuando se dirige hacia mí a través de los diferentes canales. Pero el resto del tiempo yo no estoy pendiente de lo que está haciendo. Y por tanto se entiende cierta, entenderme aquí la exageración, gestión o control sobre los tiempos de comunicación. O sea, conoces los posibles momentos, las ventanas, y es más fácil tener un control sobre ellos, aunque sin ser completo, ¿no? Internamente la cosa cambia. Aunque la compañía esté callada, aunque no comuniquemos, los empleados están en permanente interacción. El empleado siempre está observando lo que hace la organización, lo que hace su jefe, y son muchas horas de contacto y sobre todo un interés enorme, porque al final, pues bueno, va mi salario, va mi modo de vida, ¿no? Por tanto, ahí está pendiente de absolutamente todo, aunque ese todo, o las cosas que vea, no sean lo que nos interesa a nosotros. Pongo un ejemplo. Si un empleado está viendo que dos directores de dos áreas están reunidos para debatir un proyecto, aunque no estén en esa reunión, pues saca la conclusión de que hay cierta coordinación entre las áreas de la compañía, ¿no? Esto sin necesidad de que nadie se lo diga, que se lo explique a través de ningún canal interno, ni cualquier cosa, ¿no? Si oye voces, imaginaos, y ve malas caras al salir de esa reunión, pues interpretará que la coordinación es mala dentro de la empresa, ¿no? Y quizá que haya luchas de poder. Si por lo contrario ve sonrisas y hay acuerdo, pues pensará que hay una buena coordinación e insisto, sin que nadie le haya comunicado absolutamente nada ni haya asistido a la reunión. Son momentos que al final, como organización, nadie cree que comuniquemos, pero efectivamente todo comunica, ¿no? Y especialmente trabajar comunica. Comunica además con algo, con la credibilidad de los hechos, ¿no? Lo cual además nos exige una coherencia de lo que decimos a lo que hacemos mucho mayor. Y ayer el doctor Pizzolante se refirió a la importancia de los hechos dentro de la comunicación. Bueno, nunca debemos de olvidarla y ahora un poco lo vemos, ¿no? Lo que me gustaría responder o reflexionar en esta sesión, o al menos que reflexionemos todos, es para ayudarnos, digamos, como gestores de comunicación interna, es si somos las organizaciones lo suficientemente coherentes con lo que trasladamos a los empleados, ¿no? Y qué papel estamos jugando desde la comunicación interna en este escenario. Aquí, en cuanto a la primera pregunta, quizá os pido que nos despojemos un poco todos del traje de comunicador y nos pongamos en el traje de empleado, ¿no?
¿Es coherente cada uno viendo desde su propia organización lo que me dicen todos los elementos de la empresa? ¿De verdad se parecen? Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, pues cómo podemos actuar sobre esto, ¿no? Y ejercer el rol en el que aportemos como herramienta de gestión al servicio de las organizaciones, pues más valor. Y aquí hay tres tipos de coherencia que digamos que nunca debemos dejar de trabajar en la comunicación interna. En primer lugar, la coherencia entre mensajes, algo básico. Pues lo que diga en todo momento y en el tiempo no contradiga lo que ya he dicho anteriormente, ¿no? Siempre, por supuesto, dentro del contexto cambiante que tiene una organización. Al final, pues bueno, hay decisiones que cambian y poco podemos hacer. La coherencia entre canales, que también la tenemos bastante presente, que es que, bueno, lo que diga a través de una intranet o una app no sea diferente de lo que me comunican por otro canal. Y aquí me refiero a canales quizá estrictamente de comunicación interna, ¿eh? ¿No? Es la que nos exige, digamos, un buen despliegue de nuestros planes de comunicación. Y por último, y esta es en la que quiero que nos centremos hoy, la coherencia con la realidad. Que lo que digo y lo que explico se asemeje y represente a lo que vive el empleado, ¿no? Lo que está viviendo en la actividad, en su tarea. Esta es la verdaderamente potente. Esta última es la verdaderamente potente. Mientras que las primeras dos son más obvias, pese a ser necesarias, es la tercera en la que mi experiencia con los clientes que trabajamos, en las empresas que veo, solemos olvidar. Y es que además, a muchos empleados de una para muchos empleados de una compañía, muchas realidades, ¿no? Porque a unos hechos concretos, que al final son irrefutables, mis percepciones o la que puede tener cualquier otra persona, las vuestras, no son las mismas, son completamente diferentes. Cada uno puede tener una idea completamente diferente y eso es lo que debemos trabajar. Y aquí, pues, yo creo que esto parte de, hemos vivido muchos años en modelos de comunicación unidireccionales, que ya hemos visto que además no son suficientes, y sin embargo, pese a que queremos que la gente participe, pese a que queremos que la gente esté comprometida, pese a que demandamos algo más de ellos que simplemente nos escuche, no les hacemos caso. O sea, ahora mismo en las organizaciones les hacemos poco caso al empleado. Nos limitamos a imponer demandas en la organización desde la organización, desde la dirección, sin tener en cuenta al receptor o el empleado, que por supuesto no es un ente aislado. O sea, el empleado, ahora lo veremos, habla, tiene conversaciones en las que se crea su realidad. Y en definitiva nos preocupamos más por los mensajes, más por los canales y no tanto por la conversación a la que llegan esos mensajes. Os he traído, bueno, un par de pequeños ejemplos, paso rápido por ellos para acelerar, relativos a la necesidad de coherencia con la realidad, ¿no? Decidme si nos suena algo parecido a esto, de pues bueno, una dirección o nosotros desde la propia comunicación interna, explicándole al empleado por los canales oficiales la importancia de la digitalización, de apostar por la tecnología, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el jefe directo del empleado, tal cual sale de ese propio tanjo, o leer esa propia noticia, le pide al empleado un documento, un informe en papel y no le vale un documento en digital, ¿no? O lo mismo, el CEO de la compañía nos informa que este año pues es necesario recortar en todos los presupuestos, apretarse el cinturón, asumir mayor carga de trabajo, porque necesitamos conseguir los resultados, ¿no? Y sin embargo, la prensa al momento siguiente informa que la compañía está pagando un dividendo extraordinario debido al aumento de los beneficios. O, por ejemplo, si los resultados son horribles y si la compañía nos dice que no tiene recursos para los nuevos proyectos este año, el presidente de la compañía renueve su avión privado. ¿Vale? Esto es un caso real. Es probable que no tenga nada que ver un tema con el otro, que incluso renovar el avión privado no vaya por los presupuestos de la empresa, o sea, un tema que no sea mucho dinero, pero todo comunica, cada gesto. Y aquí lo que quiero decir es que no hay hechos asépticos, no hay hechos sin significado. O sea, a todo lo que percibimos le damos una interpretación. Y lo que es más importante, condiciona cuál es mi juicio, mi alineamiento, mi compromiso y, por tanto, mi desempeño con esa empresa, ¿no? Y como veis, la realidad de lo que percibe, de lo que vive el empleado, pues nos puede hundir en la credibilidad que tenemos. O sea, no hay más que ver este caso pues como comunicadores o como organización. Y al final es algo de lo que vivimos, es casi, pues son casi nuestros clientes, ¿no? Y no debería ser, por tanto, igual de importante que cuidásemos este tipo de coherencia
con respecto a las otras. Y aquí os paso a el empleado, ¿no? El empleado en sí tiene múltiples fuentes de información a su alcance, es decir, no nos necesita. O sea, aquí os he puesto un ejemplo de puedo no tener información sobre lo que pasa en esta organización, pero tengo algo mucho mejor. Tengo 8 horas, entiéndase como una jornada laboral estándar, de experiencias personales cada día, en los que yo ya me hago mi realidad de la empresa, ya me hago mi modelo, no hace falta que nadie me lo cuente. En comunicación interna, al final, no hay receptores pasivos, o sea, los empleados son personas inmersas en continuas conversaciones, se van haciendo su propia realidad sobre la empresa. Yo como empleado en una tienda, pues ya veo si estamos vendiendo mucho o poco, no hace falta que nadie me lo diga. O si se está despidiendo gente, pues ya sé que vamos mal, ¿no? Que los resultados no acompañan. Y ante esa percepción que construyo, si mi CEO o los canales de comunicación interna me dicen lo contrario, ¿a quién voy a creer? ¿Voy a creer al CEO que se dirige a mí 2 veces al año? ¿O voy a creer lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo cada minuto en la tienda? Pues ahí dejo, ¿no? Ahí dejo esa pregunta. Al final los empleados tienen recursos para construirse su propia percepción de lo que está ocurriendo, ¿no? Y de lo que es importante en la empresa, por mucho que nosotros se lo digamos. Otra cosa es que esas percepciones construidas informalmente ayuden o no al desarrollo del negocio, satisfagan o es lo que quiere que la dirección que los empleados entiendan. Y aquí no nos necesitan, o sea, no somos necesarios. Como os decía, esas conversaciones, nosotros formamos parte de esas conversaciones, pero solo somos uno de los agentes que intervienen en esas conversaciones. Tienen recursos para suplir nuestro silencio, ¿no? Y no solo recursos para informarse, sino también para construir sus espacios. Y aquí os pongo un ejemplo de un cliente que tuvimos que, pues bueno, que al no tener canales o espacios oficiales de cómodos para la comunicación operativa entre equipos y entre colegas a los mismos niveles horizontales, ¿no? Los empleados empezaron a crear sus propios grupos de WhatsApp. Pues bueno, al final esto es algo normal. ¿Y qué ocurre? Pues los empleados han buscado, perdonadme la expresión, o sea, se han hecho sus tostadas, se han preparado se han hecho ellos su negociado, digamos, y la empresa, por tanto, es incapaz de capitalizar todo lo que ocurre ahí. No puede aprovecharlo y bajar, por ejemplo, mensajes cuando son necesarios, ¿no? Grupos quizá más informales, más prácticos que le ganan terreno a los oficiales. Y por tanto, estas son quizá las conversaciones más relevantes que configuran la comunicación interna, ¿no? Un poco con los ejemplos que hemos ido dando y los que hemos ido hablando. Lo que converso con mi jefe, en el medio, por supuesto, está el empleado, lo que converso con mi jefe, que es algo que la organización puede gestionar directamente, pero al final no deja de ser el jefe la ventana al mundo de la empresa, al mundo de la empresa, digamos, del empleado a la empresa en la mayoría de los casos, es el que habla en voz de la empresa. La tarea, ¿no? Que al final trabaja con la fuerza de los hechos, que indirectamente, pues bueno, podemos influir en esa conversación. Lo que dicen mis compañeros, pues la clásica conversación de pasillo, de máquina de café, en las reuniones, en múltiples elementos que además también ejercen de elemento integrador y que indirectamente también podemos tener nuestra relevancia ahí, ¿no? Los clientes y los entornos, que quizá ya es más difícil, pues además con la influencia que tienen las opiniones de terceros no interesados, ¿no? Los sindicatos, pues lo que me cuentan, que muchas veces además tienen su propio discurso. Los medios de comunicación, lo que leen los medios de comunicación, que indirectamente a través de la comunicación externa también tenemos cierto margen ahí. Y los canales de comunicación interna, ¿no? Este es nuestro espacio, digamos. Uno o el que oficialmente es nuestro espacio. Vamos a dejarlo ahí. En que la organización, digamos, lo gestiona directamente. Y digamos que todas estas conversaciones impactan en el compromiso y el desempeño del empleado. O sea, cada persona, sobre esa suma de esos impactos, construye su percepción sobre cómo va la empresa, pues qué es lo que ésta valora, cómo impacta sobre todo ello en las emociones y los intereses y en qué medida me merece a mí la pena, como empleado, comprometerme con esta empresa y con este trabajo, ¿no? Si la suma es positiva, pues podré comprometerme. Si no, pues lo tendré más complicado, ¿no?
Y luego, pues el impacto de cada una de estas conversaciones, sobre el compromiso de las personas es variable, es decir, según el momento, que atraviese la organización y su cultura, es variable. Es decir, por ejemplo, si estamos en una situación en que hay rumores de venta en la empresa, pues yo probablemente le dé más crédito o esté más pendiente de los medios de comunicación que de lo que me digan los canales oficiales de la empresa. O si, por ejemplo, hay un despido colectivo, probablemente los sindicatos tendrán más fuerza de lo que esté diciendo mi propio jefe, ¿no? Esto se entiende. O sea, yo creo que un poco dependiendo de dónde esté la organización y dónde esté el empleado, pues le hará, digamos, más caso a unos o a otros, ¿no? Pero lo importante aquí es que a mayor coherencia entre las distintas fuentes, mayor influencia sobre las percepciones que tienen las personas y sobre su desempeño. Y aquí hay dos grandes retos, partiendo de esta base, ¿no? para influir en el empleado, para conseguir esa coherencia. Una coherencia que además nos permita, pues, alinear esas percepciones y expectativas con lo que necesita la organización en términos de comportamientos, ¿no? El reto de la escucha, digamos, para que exista esa coherencia entre lo que viven y lo que decimos en estas conversaciones, con sus percepciones, sus expectativas. Yo no puedo influir en alguien, ¿no?, si al final no conozco dónde se sitúa a nivel pensamiento esa persona. Y por otro lado, el reto del alineamiento, que digamos la coherencia de que lo que ocurre en todas esas conversaciones sea similar o al menos sobre las que nosotros tenemos control, ¿no? Luego quizá lo vemos en mayor detalle. Y entonces, por tanto, la clave, y aquí la clave en la primera pata, escuchar como éxito de comunicación interna. Y esto es, para mí, yo creo, lo más importante de todo lo que podemos hacer en comunicación interna, escuchar. Porque aunque no exista una actuación explícita de comunicación interna corporativa, los empleados ya tienen su percepción sobre lo que para ellos es relevante en la organización. La construyen durante meses, durante años, en vivencias y conversaciones que son mucho más fuertes que un discurso. Y si la dirección de ser influyente debe partir, para ser influyente sobre alguien, debe partir sobre lo que el empleado, sobre lo que ellos necesitan y quieren de la organización y de cómo la perciben. Porque aquí a las personas se les impacta desde sus supuestos y no desde los de los directivos. Porque solo así podremos ser eficaces para informarles, para sorprenderles, para serles útiles, para crear con ellos y para intentar que actúen como necesita la organización. ¿Y cómo escuchamos? Pues bueno, aquí no voy a descubrir nada a nadie, ¿no? Está el qué dicen y el por qué lo dicen, ¿no? Casi el cuantitativo y el cualitativo. Los dos tipos de escucha deben convivir, eso claro. En cuanto al cuantitativo, con encuestas, cuestionarios, etcétera, pues nos permite contrastar los datos, conocer las diferentes realidades y homogeneizar. Aquí hay un punto en la escucha que quizá muchas veces lo obviamos y, como os decía, voy a intentar ser un poco provocador, sumado a un problema que omitimos, que es que a veces la gente también miente. La gente también dice cosas que, pues si a alguien le preguntas si es colaborador, no va a decir no soy colaborador, todos nos vemos como colaboradores. Si a alguien le pregunta si es eficaz en su trabajo, todo el mundo va a decir que sí, ¿no? O sea, al final proyectamos lo que queremos que los demás sepan de nosotros. Y por otro lado tenemos, digamos, el cualitativo, ¿no? El porqué, lo que nos da los porqués, que es aquí lo importante, que nos permite enfocar el cuantitativo posteriormente. Es decir, si tengo los porqués, puedo saber en los qués, pues sí, cómo son esas realidades, si son iguales, si son diferentes, etcétera, ¿no? Conocer qué les mueve, qué les bloquea. Y aquí es importante, yo creo que este punto es quizá la clave en la escucha, porque no es lo mismo, por ejemplo, saber, como puedo saber a través de un cuestionario, que los empleados no le ven futuro a esta empresa, vale, pero ¿por qué? O sea, puedo saber que los empleados no le ven futuro a esta empresa porque son conscientes de la pérdida de talento entre los más jóvenes, o no le ven futuro a la empresa porque creen que el dueño o la dirección puede venderla en cualquier momento, o porque no creen en la estrategia de la dirección. Fijaos que al final las acciones o las estrategias que debemos reforzar en cada uno de los casos son completamente diferentes.
y pese al mismo supuesto, es decir, no se le ve futuro a la empresa, pues las acciones que hay que hacer son totalmente diferentes. Y escuchar para que aporte valor, ¿vale? Escuchar no solo para conocer al empleado y sus motivaciones y percepciones, sino también para compartir con la dirección lo escuchado y alinearlo en una estrategia, ¿no? Quizá que seamos parte de sus oídos, ¿no? Escuchar para tener bases y evidencias, ¿no? Para ir a la dirección con un bagaje detrás fuerte sobre lo que estamos trasladando y convertirnos en un facilitador, perdón, entre las personas y el negocio. Pues igual que marketing escucha al cliente y lo traslada dentro de la organización, pues nosotros hacer lo mismo, comprender los relatos dominantes entre los empleados y compartirlos con la dirección y debatir sobre, en principio, dos cosas. El impacto en el desempeño que tienen estas conversaciones y, por tanto, en los resultados, ¿vale? Y hasta qué punto esas percepciones, esos relatos, tienen su origen en las actuaciones, en los mensajes, en los ejemplos que tienen los propios directivos, ¿no? Y con esta conciencia que creamos, pues podemos crear o obtendremos unos objetivos para la comunicación interna consensuados con la dirección y una estrategia que en mayor y menor medida pues nos permitirá ir alineados y acompañados, ¿no?, de otras áreas, de esfuerzos de otras áreas que tienen que alinearse a esta estrategia, como los sistemas de recompensa, la normativa, negocio. Ayer escuchaba una frase aquí que me pareció muy interesante, y es que la comunicación no puede resolver los problemas de las organizaciones, es la propia gestión de la organización. Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿no?, de esa debilidad, o no debilidad, pero bueno, esas limitaciones que tenemos y actuar también como una de las palancas o herramientas para ayudar. Y también, bueno, por otra parte, para sensibilizar sobre el impacto, ¿no?, de la dirección, pudiendo ayudarles un poco a alinearlos en ese sentido a la unión entre el comportamiento directivo, es decir, el ejemplo, la comunicación directiva, el discurso que tienen y el discurso corporativo, lo que más o menos nosotros manejamos. Y por supuesto, como decía, pues no ser sus únicos oídos, porque ellos ya tienen oídos y ya son, además de dirección, son empleados, pero conocer también la realidad del empleado que les aporte valor, ¿no? Encontrar la forma que les podamos aportar valor. Y por otro lado, el segundo reto, digamos, el alineamiento. El alineamiento como gestión coordinada de todas las conversaciones, ¿no? Aquí, pues un poco os planteaba lo que estábamos viendo, recapitulaba por lo que estábamos viendo antes, si veis rodeado en puntos, son las conversaciones sobre las que actuamos indirectamente y digamos, las otras las que actuamos directamente, ¿no? Y una estrategia de comunicación interna, digamos, se apoya en primer lugar en la escucha, en el seguimiento continuado de todas esas conversaciones, ¿no?, de cómo son de coherentes, de su impacto, de su credibilidad, y en la fijación de unos objetivos de influencia para cada colectivo, acordados con la dirección general, lo que hablábamos ahora de escuchar, ¿no?, para hacer consciente a la dirección sobre ello, pues acordados con la dirección general, las direcciones de negocios y unos objetivos operativos, es decir, qué es lo que queremos lograr, y culturales, qué valores queremos que nos diferencien, marcados, ¿no?, por ellos, ¿no? Y una vez tengamos esos objetivos, que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Aquí decía Sócrates que ningún viento es favorable si no sabes hacia dónde vas. Pues saber un poco qué palancas hay que tocar, ya que esta vez sí que, o sea, una vez ya sabemos esos objetivos, ya podemos meternos pues en qué canales es necesario, esa espectacularidad, qué tecnología necesitamos para llegar a ellos, cuál es el efecto wow, ¿no?, para sorprenderles, la espectacularidad, pero nunca al revés, nunca debemos empezar por el otro lado. Y por otro lado, pues bueno, esa gestión coordinada de las conversaciones, que es ya, digamos, un punto de esa implementación de la estrategia, ¿no? Y lo importante, otro ejemplo, digamos, aquí en lo importante de esta compañía es la puntualidad. Por ver otro ejemplo de alineamiento, ¿no?, de cómo qué ocurre cuando no gestionamos correctamente todas las conversaciones, pues os pongo un ejemplo bastante habitual. Bombardeamos normalmente al cliente, al empleado, con que lo más importante de su trabajo es la calidad. Imaginaos, en una compañía. Uno de los empleados que además probablemente mejor ratio tenga de calidad, al que por cierto nunca se le ha premiado o reconocido por ello.
pues el día que llega 30 minutos tarde a su puesto de trabajo recibe una bronca de su jefe, ¿no? Es regañado por su jefe. El discurso de la compañía vende calidad y dice que es la cualidad más importante, pero en la gestión interna al final se acaban priorizando otras cosas. ¿Y qué percibe el empleado de todo esto? Pues que lo importante de la compañía es la puntualidad. Lo que me hablan de la calidad es simplemente marketing de la dirección. Y si no tenemos en cuenta estos aspectos, pues al final nos hunde la credibilidad y el compromiso, y esto pues, viene a ser de lo que vivimos nosotros. O sea, nos afecta como para que sea importante que nosotros defendamos ese discurso general, ese discurso alineado, ese discurso global para todos, ¿no? ¿Y qué necesitamos para que el alineamiento sea posible? Pues en primer lugar, como os decía ahora, defender la coherencia como impulsores del relato. Es decir, a nosotros nos afecta mucho perder la credibilidad del empleado y, aunque no debemos ser los únicos defensores, sí luchar por ella, ¿no? Sí luchar por ella dentro de la organización. Porque no defender esta coherencia juega en nuestra contra. Por otro lado, aprovechar la capacidad transversal de la comunicación interna, ¿no? Dar valor a toda la compañía, salir de la comunicación de silo y presentarnos como una herramienta transversal para toda la organización. Y por último, imprescindible, y quizá esta es en la que más problemas o más dificultades vemos a la hora de tratar con compañías, con clientes, con direcciones de comunicación, es tener impacto en la dirección. Y tener impacto en la dirección no es estar sentado en el comité de dirección. Lograr impacto en la dirección es, digamos, nuestra preocupación clásica, ¿no? Y aquí rescato un poco la ponencia que hizo el año pasado mi colega Pablo Gonzalo, usando esta imagen que me pareció soberbia y que resume algunos de los juicios que escuchamos en ocasiones, ¿no? Cuando los profesionales de la comunicación interna hablan de nuestros CEOs, de nuestros directores generales. La lección aquí casi como un poco de humildad hacia nosotros, ¿no? Antes hablábamos de que los empleados no nos necesitan, pero es que tampoco somos necesarios para las organizaciones. Es decir, se puede dirigir una compañía sin foco en la comunicación interna. Y muy bien, además. O sea, hay muchas compañías, muchos casos de éxito que son líderes en el mercado y que han llegado a serlo mediante sistemas de recompensa y de castigo. Es decir, pues poniendo un bonus o una penalización a la hora de realizar ciertas cosas, ¿no? O mediante la supervisión constante, por ejemplo, como en las fábricas. Yo quiero que trabajes más, pues lo que hago es pongo a alguien permanentemente vigilando que tú estés trabajando, sea sea a través de un jefe, sea sea a través de un indicador. Y pues aquí tenemos, ¿no?, algunas de las excusas más comunes que nos hemos encontrado y que a veces utilizamos todos, ¿no?, para quitarnos la culpa de que nuestro jefe no nos entiende, no le interesa lo que contamos, ¿no? Pues solo piensan en el negocio, no piensan en las personas, no creen que la comunicación interna impacte en el negocio, no tienen fe en la comunicación interna. Bueno, ¿cómo logramos ese impacto? ¿Nos escuchan cuando les hablamos de comunicación? A ver, aquí lo que encontramos o lo que es habitual es que hablemos de intranets, de apps, de canales, que obviamente a la dirección no les llega, no les interesa. Son problemas nuestros. Es como si un director de marketing de una compañía pues intenta hacer a la dirección partícipe de que el problema que tienen todos es que las audiencias de televisión están bajando, que su software de gestión de espacios de publicitarios no funciona correctamente, ¿no? Es algo que por nuestro puesto es a nosotros quien nos compete eso. Es un problema que no es suyo y al final pues que la dirección no es que no crea en la comunicación, es que no le interesa porque ellos tienen otras prioridades, ellos tienen la prioridad del negocio, ellos tienen la prioridad de conseguir que el negocio siga circulando y que al final las empresas están para generar beneficios y por tanto son los primeros a los que les importa. Y gracias a Dios de que los CEOs están interesados en el negocio, ¿no?, como primer lugar. Entonces, digamos que ellos, enfocados en esas herramientas, ¿no?, pues en las herramientas de negocio que le dan valor, pues quizá las ventas, el marketing, etcétera, a sus objetivos, a su estrategia de negocio, no están en contra de lo que nosotros hacemos. Es que no saben cómo nosotros les podemos ayudar en las prioridades que tienen, en los objetivos que tienen. Y solo faltaría que tuviesen que ser ellos, ¿no?,
los expertos en comunicación interna que supiesen ver cómo la comunicación interna les puede ayudar en sus propios objetivos. Si fuese así, es que ni nos necesitarían. De la misma forma que si el CEO conociese cómo llevar la contabilidad, cómo llevar la contabilidad, cómo llevar los sistemas de la compañía, pues no necesitaría un director financiero, un director de sistemas, ¿no? Somos nosotros, como expertos, los que tenemos que mostrar el valor. Y en ese sentido, muchas veces fallamos porque solemos ir con discursos muy buenistas, es decir, demasiado generalistas. Un poco como cuando a Miss Mundo en el certamen de belleza le dicen dice que quiere acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Son objetivos muy grandes, muy generales, que es difícil ver el valor en lo singular. Hablamos sobre lo importante que es comunicación interna, sobre lo importante es que los empleados estén informados, sobre que haya engagement, sobre lo necesario es que las organizaciones comuniquen y que comuniquen mucho a sus empleados. Vale, pero como directivo, como CEO, hagámonos la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué necesito yo la comunicación interna? ¿En qué me ayuda, ¿no? ¿En qué objetivos? Y por tanto, si esa es la situación que nos encontramos, no deberíamos ser nosotros los que les escuchemos, ¿no? Centrando un poco en el diálogo, en sus dificultades para lograr el desempeño esperado de las personas, digamos, en el idioma del negocio que entienden ellos, el impacto que tienen las personas en el negocio. Por tanto, aquí no tenemos que enfrascarnos porque no nos van a entender en hablar de canales. Y en comunicación no podemos echarle la culpa al otro, faltaría más. O sea, es absurdo nosotros que va en contra de todo lo que defendemos, ¿no? Como comunicadores, como profesionales. ¿Por qué a veces entonces lo hacemos con la dirección? Si queremos cambiar las cosas, somos nosotros. Ellos no van a cambiar, ellos tienen otras prioridades. Pero si proyectamos la imagen constantemente, no estratégica, sino de canales, pues nunca dejaremos, digamos, de ser la persona que se encarga de la intranet. Y aquí es donde debemos ser, aunque probablemente sea difícil y quizá nos encontremos barreras al principio, tenemos años para trabajar esa imagen. Y aquí es donde, como directores de comunicación interna, como responsables de comunicación interna, pues tenemos que hacernos la pregunta de qué somos, más directores de una compañía o más comunicación interna. O sea, ¿somos directores de la organización o somos gestores de nuestros canales, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Y quizá una conversación irresistible para cualquier directivo, ¿no? Sin hablar su idioma, sin aportar valor a los objetivos de la compañía, cuando nos sentamos, y esto estoy seguro que a los que me estáis escuchando muchas veces ha sido objeto de frustración, ¿no? de varios, pues cuando nos sentamos en la mesa con el resto de los directivos y responsables, nuestros temas nunca suelen ser prioritarios. Al final, el tema o la estrategia que planteamos, pues el resto de áreas son las que suelen marcar esa agenda de comunicación que tenemos, ¿no? Muchas veces porque no sabemos defender el valor que tienen nuestras acciones, nuestra estrategia para la organización. Y aquí, pues, esa estrategia de negocio, digamos, ese paso, ¿no? De estrategia de negocio, ese impacto de las personas y qué valores y comportamientos necesitamos que practiquen nuestros empleados, ¿no? La pregunta es a los directivos, ¿qué necesitas que las personas hagan distinto y mejor en tu puesto de trabajo? Y a partir de aquí, ¿cómo te ayudo yo, ¿no? ¿Quieres que vendan más? ¿Quieres que den un mejor servicio a los clientes? ¿Quieres que compartan más buenas prácticas para capitalizar el conocimiento de la organización? ¿O simplemente saber en qué somos o qué queremos que se nos diferencie o reconozca distintos o mejores a la competencia, ¿no? Pues en todas esas cosas yo te puedo ayudar. Yo como responsable de la comunicación interna te puedo ayudar, ¿no? Y quizá la ruta, desde ese paso, ¿no? Desde lo que le planteo a la dirección, desde ese idioma del negocio a la comunicación con los empleados, es propongamos que, pues bueno, que en cada uno de estos espacios puedo aportar valor, ¿no? Según la estrategia que tenga. Imaginemos, por ejemplo, que ponemos en marcha un nuevo procedimiento que hace que trabajemos de forma más eficiente y que nos da mayor capacidad comercial. Vale. La dirección nos lo cuenta a través de los diferentes eventos internos que tengamos, diferentes foros, se harta hasta la saciedad de contarlo y nosotros no paramos de explicarlo en los canales internos. Pero, sin embargo, ningún empleado lo aplica y nosotros lo que nos debemos preguntar es, vale,
lo conocen, lo comprenden, una vez lo conocen, lo comprenden, una vez lo comprenden, le dan valor, o sea, creen que es importante. Si le dan valor, lo comparten, es decir, están de acuerdo, creen que es la mejor solución. Quieren y sienten que pueden hacerlo, cuáles son sus barreras, ¿no? Y por último, nos creen, ¿no? Y a partir de ahí, pues preguntarse qué tendrían que percibir para hacerlo, ¿no? Y es que la estrategia, viendo un poco esto, haciéndose esas preguntas, es completamente diferente, y deberíamos hacer una estrategia ad hoc, ¿no?, para cada uno de los casos, pero es completamente diferente si estamos en una etapa o en otra. Porque no es lo mismo si no lo conocen, en el que el foco en la estrategia tengo que ser muy informativo, tengo que explicarlo y explicarlo y explicarlo, que si no lo valoran, por ejemplo, en cuyo caso tenemos que trabajar quizá más nuestra estrategia, acercándonos a las percepciones, a los deseos, a las expectativas, haciéndoles ver el beneficio, ¿no? Si no nos creen, que quizá tenemos que reforzar la credibilidad, si sienten que no pueden hacerlo, por lo tanto tenemos que darle las herramientas. O sea, digamos que la estrategia en cada punto pues es diferente, es bastante diferente, y esto es la ruta que tenemos que seguir en cuanto a comunicación con los empleados. Y vuelvo exactamente a lo mismo. Y para eso, escuchar es la clave del éxito de la comunicación interna. En primer lugar, porque nuestros jefes no nos escuchan, y con esto ya acabo, porque nosotros no les escuchamos a ellos, porque no somos capaces de hablarles en el lenguaje del negocio, y porque no nos sienten ni cerca ni valiosos. Necesitamos aportar valor a la compañía y enseñarles cuál es el valor de la comunicación interna, y para eso tenemos que acercarnos a su lenguaje. Y por otro lado, porque tampoco escuchamos a los empleados, por lo que no podemos dimensionar, digamos, los relatos, ese gap que tienen de los relatos internos, cuya comprensión además es vital para los directivos y para nosotros, y no podemos identificar con rigor los objetivos que tenemos para nuestra comunicación interna. Y una vez tengamos nuestros objetivos, nuestra estrategia va a estar mucho más clara y vamos a tener bases o grandes pilares entre los que defendernos frente a otras áreas, frente a la estrategia de la organización, y saber cómo aportamos valor. Y vuelvo un poco a las mismas preguntas que teníamos al principio, para que ahora sí, quizá nos hagamos la pregunta entre todos: ¿somos las organizaciones lo suficientemente coherentes con lo que trasladamos a los empleados? ¿Y qué papel jugamos desde la comunicación interna en este escenario? Y por resumir, pues en primer lugar, debemos realizar ese seguimiento continuado de todas las conversaciones, ¿no?, que impactan en el compromiso y en el desempeño del empleado. Es decir, es coherente lo que comunica la organización con la realidad que está viviendo el empleado. Escuchar, escuchar y escuchar, especialmente los porqués, para conocer el impacto, ¿no?, en el desempeño del empleado y, por tanto, en los resultados. Compartir con la dirección, desde su idioma, el negocio, para hacerles conscientes de su impacto comunicativo y para consensuar unos objetivos, tanto operativos como culturales, y una estrategia para la comunicación interna. Gestionar coordinadamente esas conversaciones, persiguiendo los objetivos para cada uno de los colectivos, ¿no? Digamos que estos son como el resumen, esos 4 pasos de un camino que nos lleva desde la coherencia a la influencia. Y bueno, ya por terminar, un poco de publicidad propia, como digamos, por si no lo conocéis, tenéis del equipo de estudio de comunicación desde nuestra web, ahí dejo el enlace para que lo tengáis en la grabación, un compendio de experiencias sobre la práctica de comunicación en diversos ámbitos, y desde el que todo el equipo de comunicación, de estudio de comunicación, hemos volcado nuestros aprendizajes, ¿no? También encontraréis un caso muy, muy interesante sobre la comunicación plasmada por el equipo del Banco Santander. Y sobre todo, pues bueno, daros las gracias, de verdad, por el tiempo. Espero no haberos aburrido mucho y bueno, os escucho sobre todo. Muchísimas gracias, Pedro. Excelente ponencia. Te agradecemos desde ya. Por supuesto, lo más importante, el tiempo. Te dices el tiempo para conectarte, para participar, aceptaste nuestra invitación. Y eso es muy valioso para nosotros, y sobre todo desde España, ¿no? Nosotros aquí desde esta parte de Latinoamérica, siempre, siempre, por supuesto, mirando lo que hacen nuestros colegas de España. Y estoy seguro que también desde allá ustedes están mirando lo que hacemos por aquí, por Latinoamérica. Mira, hay muchos, excelente transmisión, excelente ponencia, Pedro.
Saludos desde Santiago de Chile. Excelentes disparadores para la reflexión. Gracias, Pedro. Muy buena ponencia. Por aquí leí una consulta que me parece muy interesante, que te la puedo hacer, relacionada a la ponencia. Muy buena conferencia. Gracias por compartir tus conocimientos. Un saludo para todos los ponentes. Mira, acá Marcela Ríos nos dice, no hay hechos sin significado. La realidad percibida puede potenciar o hundir nuestra credibilidad, ¿no? Muy bonita, muy buena reflexión. Pedro, mira, yo te quiero hacer una pregunta. No podríamos hacerte 10.000 preguntas, pero debemos de continuar, por supuesto, con la agenda del día, que es muy larga. El comunicador tiene un reto, como bien dices tú, de buscar de alguna u otra manera insertar que el líder entienda la importancia de ser coherente, ¿no es cierto? Que entienda la importancia que tiene la comunicación. ¿No crees tú, Pedro, que hoy en día, en la actualidad, un líder de por sí ya debe de entender y debe de venir ya con el chip de la importancia de la comunicación? Yo creo que anteriormente sí podríamos pensar que una persona estaba muy enfocada en el negocio 100%, 100%, y creo que si algo ha traído esta pandemia es la reflexión de los líderes acerca de la comunicación, ¿no? ¿Qué pasó? Nos mandaron de cuarentena y el líder se dio cuenta de que había estado desconectado con la realidad de su gente, de su equipo de trabajo. ¿Cuán difícil es para un líder entender que sus acciones comunican más que sus palabras? Porque los comunicadores somos expertos en comunicar. Ojo, de eso lo tenemos nosotros en el chip, ¿no es cierto? Comunicamos, hacemos muy bonitos comunicados, tenemos canales de comunicación excelentes, ¿no es cierto? Intranets, redes sociales, y para ello no nos falta imaginación, ¿no? Pero ¿cómo el líder finalmente entiende que él es el principal comunicador de la organización? No, no es que Jaime, Pedro, Silvia, ¿no? Juan José, ellos son los comunicadores y bueno, pues ya es un tema de ellos y ellos me dirán qué decir, sino que además entiendan que, como bien dices tú, lo que ellos hacen comunica más que sus palabras. El ejemplo del avión me parece genial. A mí alguna vez me pasó que, por supuesto, recortes por aquí, tratando de comunicar a todos que entiendan la situación de la empresa, y de repente a la semana uno de los líderes de la organización se aparece con el auto renovado de lujo del año, ¿no? Él sin entender de repente que eso podía impactar mucho más que todo aquello que nos había costado comunicar. ¿Tú cómo crees, Pedro, que se puede, que un líder pueda entender de por sí ya que la comunicación debe de formar parte de su skill y que él es el principal comunicador? Yo creo que aquí hay dos puntos, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que la pandemia ha ayudado a sensibilizar, ¿no? A los líderes para que sean más proclives a la comunicación, pero es cierto también que muchas veces quizás se trata no desde un punto estratégico, pero muchas veces quizá como un añadido, ¿no? Digamos, en el bienestar de los empleados. Y a veces sí que nos falta hablar con la dirección para aportar ese valor, para enseñarles, ¿no? Lo importante o lo útiles que podemos ser para sus objetivos. Y aquí en cuanto a lo que te refieres, ¿no? De un poco el líder entender qué importancia tiene su comunicación, yo insisto que es la escucha y compartir, sobre todo, ¿no? Porque una vez compartamos, una vez escuchemos, una vez tengamos ese análisis de cómo está la organización, de cómo está percibiendo, de los porqués, de por qué ocurren las cosas, ¿no? De por qué ocurren ciertos comportamientos, y ahí se vea el impacto que de verdad está teniendo la dirección, ¿no? En los empleados para que se comporten de una determinada manera u de otra, pues ahí es donde nosotros, con eso, digamos, con la fuerza que nos da el tener el discurso, haber comprendido el discurso, saber los porqués de por qué está ocurriendo todo esto, podemos ir a la dirección y decirle, mira, aquí tienes, esto en parte es tu trabajo, esto en parte es lo que tú estás proyectando y lo que la organización está entendiendo de lo que tú haces, no de lo que tú dices, pero de lo que tú haces. Y ahí yo creo que está una de las claves, ¿no? Esa fuerza que nos da la escucha para que la organización, para que la dirección también sepa de su poder comunicador y entienda
pues cómo influye además en el comportamiento del empleado, que es algo para ellos vital en la consecución del negocio, ¿no? De los objetivos de negocio. Excelente, Pedro, muchísimas gracias. Y tú has mencionado algo a lo largo de todo esto, la importancia de la escucha. En realidad, la escucha podría ser todo un tema que nos lleve todo un día, podría ser una conferencia, ¿no? Otro congreso iberoamericano sobre la escucha específicamente. Y sobre todo, considero yo importante el gestionar la escucha. ¿Qué hacemos con eso que escuchamos? Porque no basta solamente con escuchar, ¿no es cierto? He ahí el reto. Cuando el líder percibe, escuchamos, y ahora qué hacemos con todo lo que nos ha dicho los empleados, con todo lo que están sintiendo, diciendo, haciendo. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad, como lo vuelvo a repetir, podríamos conversar seguramente todo el día. Muy agradecido por tu ponencia, muy agradecido por tu tiempo. Ha sido Pedro Soto con la coherencia, el primer paso para ser influyentes. Y a continuación, por supuesto, para seguir con nuestra agenda, le quiero dar pase a mi querida colega Silvia Carrillo. Adelante, Silvia.